Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Focos y de su segmento Zoom. La guerra El Salvador-Honduras, medio siglo después. Hoy, domingo, a las 6:10 p.m. de este 14 de julio de 2019, hace exactamente 50 años dio inicio la guerra entre El Salvador y Honduras, conocida internacionalmente como la Guerra de las 100 Horas y como la Guerra del Fútbol. Dicho conflicto tuvo consecuencias muy importantes sobre la evolución política de El Salvador y sobre la relación entre ambas naciones, donde medio siglo después seguimos pagando sus consecuencias. Dichas consecuencias han sido poco estudiadas, siendo el tema de la entrevista de la próxima semana. Pero tanto los salvadoreños de mi generación, adolescentes entonces, como de las subsiguientes generaciones, conocemos poco o nada del origen de esa guerra y de cómo se desarrolló militarmente. Después de 18 años de un arduo y minucioso trabajo de investigación, el historiador militar salvadoreño, capitán Gerard von Santos, presentó el viernes recién pasado su libro Bombas sobre Toncontín, la verdadera historia sobre la guerra El Salvador-Honduras, julio de 1969. Una publicación de 689 páginas centrada en el desenlace militar de la guerra entre las Fuerzas Armadas de ambas naciones. Para que comparta en Focos algunos de sus principales episodios, nos acompaña esta noche el capitán Gerard von Santos. Bienvenido, Gerard. Muchas gracias, licenciado. Mucho gusto de tenerlo en este programa para discutir un tema de enorme importancia para El Salvador, y yo diría también para su futuro, pero del que tenemos limitados conocimientos, y esta es una deuda muy grande que tenemos todos los salvadoreños, y creo que su investigación, su esfuerzo enorme, pues va a ayudar a comenzar a arreglar cuentas con esta deuda pendiente. En primer lugar, la pregunta obligada es: ¿cómo un oficial de la Fuerza Armada que llegó a capitán y que después dejó la Fuerza Armada cuando terminó la guerra, decide entrar a meterse a hacer esta investigación tan grande y a dedicarse precisamente a los temas del estudio y del análisis de la historia militar? Bueno, mire, yo empecé a estudiar la historia militar desde que estaba en sexto grado, antes de ser militar. Y mi escuela fue el aprendizaje de la Segunda Guerra Mundial. Claro, mi vocación por ser soldado pues me llevó a integrarme al ejército salvadoreño en 1985. Cuando la guerra terminó, dejé el ejército, pero fui requerido a dar clases de historia militar en el nuevo Comando de Doctrina y Educación Militar, hoy CODEN, que era en esa época de reciente formación después de los acuerdos de paz. Uno de los temas que teníamos que investigar ahí para dar las clases era precisamente la guerra con Honduras. Y ahí nos dimos cuenta, como usted muy bien lo señala, que ni siquiera en la institución militar sabíamos los pormenores de estas operaciones militares, porque todos los documentos han desaparecido. Todos los documentos oficiales de la guerra desaparecieron. ¿Y a qué se debe eso? Mire, unos fueron destruidos en aquella famosa tormenta del Mitch, cuando se inundó el subterráneo del Estado Mayor, y en ese subterráneo estaban alojadas muchos contenedores con los documentos de la guerra con Honduras. Entonces se inundaron, se perdieron, y por más que se quisieron pues rescatar, no se pudo rescatar, ¿no? Y otros con el tiempo pues se han ido, perdieron su valor histórico y dejaron de ser funcional o de ser utilizados en las Fuerzas Armadas como parte de sus centros de enseñanza. Entonces, estamos hablando de que desde esa época, 97 al 98, empecé a estudiar este fenómeno y me di cuenta que no sabíamos nada. Han sido 18 largos años. Tuve que ir a Honduras
hacer la investigación con los veteranos militares de aquel país y ahí me di cuenta de una enorme diferencia con El Salvador. Nosotros hemos perdido la memoria de esa guerra. Para los hondureños como que la haya pasado ayer. Casi me veía yo encerrado en las cárceles hondureñas de nuevo, porque es un nacionalismo furibundo el de los hondureños respecto a este acontecimiento. Entiendo que fue su padre, admirador del ejército prusiano, que lo introdujo en el análisis de la historia militar en la Segunda Guerra Mundial, y aún su nombre, le puso su nombre precisamente con un filo germánico, con el von, que viene, por cierto, de la aristocracia, ¿verdad? Sí, Alemana. Alemana, sí. Cualquiera pensaría que usted es alemán. No, si tengo el plante. Sí, mi papá es un admirador de los prusianos. Él, de hecho, fue militar. Estuvo 2 años en la escuela militar y por razones económicas tuvo que abandonar la escuela. Entonces decidió, él se llevó sus libros, sus manuales y nos dio el entrenamiento y la instrucción. Pero quizás fue más determinante mi madre, porque mi madre era profesora de ciencias sociales. Entonces ella daba clases de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el Imperio Romano, que eran las áreas que yo estaba estudiando. Entonces ella me llevó a la docencia, enseñándoles a sus alumnos estas materias. Ahí me encariñé yo con 2 cosas, la docencia y la expansión ya no solo del tema de la Segunda Guerra Mundial, sino que sobre el Imperio Romano, los fenicios, los griegos, las batallas, César, los galos. Y ahí comencé y me quedé enganchado en ese mundo de la historia militar. Tenemos que entrar en materia y la primera pregunta obligada es precisamente cuál es el origen de esta guerra. Mire, los académicos hablan de un montón de causas y que no sé qué, y que lo sociológico, que lo económico, que lo social, pero ninguna de esas per se era causa para llevarnos a la guerra. La causa que fue determinante para que el gobierno del general Sánchez Hernández decidiera ir a la guerra con Honduras fue la persecución y expulsión violenta de la minoría salvadoreña radicada en Honduras, con anuencia de los funcionarios del gobierno de aquella época. Estamos hablando de una minoría que llegó a representar, según la cifra que oí esta mañana en la conferencia, un 18%. 12%. 12% de la población hondureña. Sí, cerca de 300,000. Cerca de 300,000 personas. Y entiendo que el 85, casi 90% de la población extranjera en Honduras. Sí, éramos la minoría más fuerte en Honduras. Y bueno, aunque vamos a dedicar el próximo programa a estudiar este tema del origen y sus consecuencias con mayor detenimiento, cuéntenos particularmente qué fue lo que le indignó a la Fuerza Armada y que lo llevó precisamente a los oficiales a plantearle una especie de ultimátum, entiendo, al presidente Sánchez Hernández, precisamente para que tomara la decisión de ir a la guerra. Sí, hasta el 13 de julio de 1969, o sea, un día antes de la guerra, teníamos alrededor de unos 17,000 expulsados. Estos salvadoreños fueron despojados de su tierra, de sus saberes, de sus negocios, de sus dineros, y fueron separados. Los hombres fueron concentrados en campos de concentración en Honduras, la mayoría de ellos los estadios de fútbol y algunos fuertes como el de infausto recuerdo con la fortaleza de Omoa. Ahí la población masculina salvadoreña, sus esposas, la mayoría hondureñas, con sus hijos nacidos en Honduras y por tanto hondureños, fueron expulsados sin miramientos, obligados a cruzar cerros, ríos, quebradas, montañas, con lo que pudieran llevarse a cuesta, casi nada. Y fueron expropiados de sus territorios, de sus puestos en el mercado, de sus tiendas, porque no solo estamos hablando de campesinos. Salvadoreño siempre ha sido pujante donde llega, y su tienda, su taller. También hubo empresarios, entiendo yo. Que les expropiaron sus dineros, así es. Bueno, ¿cuál fue el objetivo de la guerra? ¿Qué es lo que quería El Salvador lograr? Mire,
el objetivo estratégico de El Salvador al llegar al extremo de la guerra con Honduras fueron dos. Evitar que el gobierno hondureño siguiera con esa expulsión violenta y la indemnización de los que ya habían sido expulsados. Esos eran los dos grandes objetivos que se planteó el gobierno salvadoreño. La guerra comenzó un 14 de julio de 1969 a las 6:10 p.m., es decir, hace 50 años y 2 horas, para ser preciso. ¿Cómo comenzó esta guerra? Mire, El Salvador planificó un asalto aéreo al estilo de los israelitas en la Guerra de los 6 días. ¿Verdad? Claro que las condiciones de las fuerzas aéreas salvadoreñas eran de inferioridad frente a las fuerzas aéreas hondureñas. Por eso nosotros nos vimos obligados a llamar la reserva de la Fuerza Aérea, que en este caso eran los pilotos civiles del Aeroclub. Y todos recuerdan pues que el Aeroclub estaba formado por pilotos que venían de las familias de abolengo de este país, que no solo eran pilotos, sino que también tenían sus propias aeronaves civiles. Entonces, cuando ellos fueron requeridos, dijeron, pate, aquí estamos. A pesar de que volaban aviones desarmados de uso civil, fueron requeridos y se les entrenó en el uso de lanzamiento de granadas de 60 milímetros, que eran lanzadas desde estas aeronaves a través de un paracaidista que las iba soltando. Es como que usted vea la Primera Guerra Mundial, que vea el piloto manejando el avión y atrás el copiloto dejando caer con las manos las bombas de aviación. Pero estos eran aviones civiles. Eran aviones no civiles. Preparados no para preparados, ese tipo. pero no se amedrentaron. ¿Y qué aviones militares teníamos? Nosotros teníamos 2 tipos de caza. El Mustang Cavalier de reciente adquisición, los habíamos comprado ahí por diciembre del 68, unos 6, 7 meses antes de la guerra, y los más viejos y vetustos corsarios de la época de la Segunda Guerra Mundial. ¿Verdad? Bueno, el libro dice bomba sobre Toncontín, que es precisamente el aeropuerto, ¿verdad?, en Tegucigalpa. Bomba sobre Toncontín, la verdadera historia sobre la guerra El Salvador-Honduras, julio de 1969. Aquí usted habla tanto de las acciones de la aviación como también de la infantería, ¿verdad? Es decir, usted hace el análisis bastante completo de los episodios militares más importantes. Sí, recuérdese que como estábamos en desventaja con la Fuerza Aérea hondureña, entonces el primer golpe tenía que ser sobre la Fuerza Aérea enemiga para tratar de destruirla, si era posible, en tierra. Por eso se ideó el ataque a Toncontín. Hay que recordar una cosa, mire, aquí cuando hablamos de Toncontín, de Santa Rosa de Copán, de Nacaome, o sea, los blancos que se escogieron eran blancos militares que estaban en esas ciudades, porque Toncontín tiene su terminal aérea civil, esa no fue objeto del ataque, sino la rampa militar y los cuarteles generales de la Fuerza Aérea Hondureña que están del otro lado. Ese fue el blanco. Y en las otras ciudades, los blancos fueron los cuarteles principales de los regimientos hondureños en esa época, los cuarteles regionales de los cuerpos de seguridad pública de ellos, el CES, Cuerpo Especial de Seguridad, y las pistas aéreas, porque teníamos que incomunicar a las Fuerzas Armadas hondureñas ubicadas cerca de la frontera para evitar que fueran reforzadas. Y desde el punto de vista de los objetivos de la aviación, ¿qué se logró? Bueno, hay un periodista polaco que, por cierto, fue el que le dio el triste nombre de la guerra del fútbol a nosotros, ¿verdad?, que narra en su libro, Kapuscinski. Kapuscinski, ¿sí? El pánico que ocurrió en Tegucigalpa con el ataque salvadoreño sobre Toncontín. No solo se desarrolló este pánico entre los civiles, sino que el general, el presidente hondureño, decidió abandonar la casa de gobierno e irse a encerrar en una bóveda de un banco privado, porque temían que Tegucigalpa fuera arrasada por las bombas guanacas. ¿Pero se logró la destrucción de algún avión? No, tuvimos mala suerte en el sentido de que el piloto que dirigió el bombardero, el FA-104 que atacó Toncontín, hizo una maniobra para ganar velocidad, pero bajó altitud. Al bajar altitud, las bombas ya no tuvieron tiempo de poderse activar y muchas de ellas no explotaron. Otras sí,
pero Pero tuvo un efecto, dijéramos, psicológico. Sobre todo. Hablando de Toncontín, pero al cuartel de Nuevo Cotepeque le llovieron como 60 granadas de 60 milímetros, porque la flotilla civil que lo atacó, ese era su blanco principal. Y eso fue acompañada de una acción de la infantería comandada precisamente por el general Alberto El Chele Medrano. El Chele Medrano, pero esa quizás fue una acción más de infiltración. El que atacó el POI y las ciudades fue las tropas del general Jesús, conocido como el Diablo Velázquez. El Diablo Velázquez, sí. Bueno, vamos a seguir hablando de los episodios militares más importantes cuando regresemos de este corte comercial. La guerra El Salvador-Honduras, medio siglo después, conversando con el capitán Gerard von Santos, autor de este enorme trabajo, Bomba sobre Toncontín, la verdadera historia sobre la guerra El Salvador-Honduras, julio de 1969, exactamente medio siglo después de que se inició la guerra entre ambas naciones. Bueno, entiendo que la Fuerza Armada salvadoreña se centró precisamente en blancos de algunas objetivos militares de algunas ciudades que estaban relativamente cerca de la frontera con Honduras. Sí, recuérdese que en la planificación militar salvadoreña, el Estado Mayor salvadoreño había decidido derrotar la masa de la infantería hondureña en el borde fronterizo. Entonces, los ataques estaban ideados para atraer la masa de la infantería hondureña, que en efecto así lo hicieron, y por eso es que fueron derrotados tanto en Nuevo Cotepeque como en las cercanías de Nacaome. Nacaome, cuando se atacó, por ejemplo, se atacó en los cuarteles regionales donde estaban acuarteladas tropas del 1er Batallón de Infantería, que era la mejor unidad que tenían los hondureños, pero también se atacó la pista militar de Nacaome y 2 cerros cercanos donde había acantonamiento de tropas hondureñas. Pero se llegó hasta Santa Rosa de Copán. No llegamos hasta Santa Rosa de Copán porque el día 17 hubo una emboscada hondureña a la altura del Portillo, casi como a unos 15, 16 kilómetros de La Labor. Pero el general Medrano con las tropas de la Guardia Nacional llegó a 2 kilómetros de La Labor. Si nos hubiéramos tenido un par de días más y hubiéramos conquistado La Labor, el siguiente objetivo era Santa Rosa de Copán. Y ahí es donde vino toda la mediación de la OEA, etcétera, de lo que vamos a hablar. Entiendo que desde el punto de vista de la aviación, más allá del efecto psicológico de atacar con Toncontín, pues no se destruyeron aviones, no se logró el objetivo propiamente dicho más específico, pero esto sí fue el caso de la infantería. Pero estamos hablando que del lado hondureño entendemos que hubo muchas bajas, se habla de algunos miles. ¿Cómo es posible que en tan poco tiempo hayan habido tantas bajas? Y no solamente de militares, es que también hubo bajas civiles, es que se atacaron objetivos civiles. ¿Cómo se explica este número tan abultado? Debemos de entender que el ejército hondureño es un ejército tardío en su modernización. Ellos comenzaron a formar el ejército profesional ahí por 1951. Para 1969 sus oficiales apenas tenían el rango de capitanes. Todos los demás que aparecen ahí de coroneles y generales eran de dedo, que no tenían la menor formación militar, ni mucho menos sabían cómo planificar una guerra, cómo enfrentarse a un ejército regular, como el salvadoreño con una tradición ya de más de 100 años, con la escuela alemana, la prusiana y después la chilena y después la norteamericana. Entonces, la masa de la infantería hondureña que se enfrentó a los salvadoreños, tanto en el área de Nacaome como en el área de Nuevo Cotepeque, estaba pobremente dirigida en el aspecto táctico y en el aspecto técnico, pobremente armada, con fusiles todavía de repetición de la Primera Guerra Mundial. Entonces, estas tropas que no tenían la menor formación táctica y técnica para enfrentarse a los salvadoreños,
porque recordemos que las tropas salvadoreñas llevan equipadas con el mejor fusil de asalto de aquella época, que era el G3. Los hondureños decían, es que los salvadoreños andan una ametralladora cada uno, porque el fusil de asalto G3 tenía la facultad de disparar en ráfaga. Y los civiles hondureños que murieron es porque lastimosamente el gobierno hondureño hizo el llamado a su población para que se incorporaran a reforzar su derrotado ejército. Entonces, estos civiles sin uniforme, con machetes, con escopetas, con fusiles de cacería, con fusiles 22, se incorporaron al ejército hondureño y claro, en las líneas de combate usted no puede distinguir entre un soldado que le está disparando y un civil, pero un civil que también le está disparando. ¿Cuánto es el número de bajas del lado hondureño? Hablamos de 1.500 soldados regulares hondureños muertos. Caramba. Y los analistas han establecido un cálculo de 2.000 civiles armados muertos. Estamos hablando de 3.500, eso tuvo un efecto muy grande. ¿Hubo de parte de nuestra Fuerza Armada violaciones de derechos humanos a la población civil? No hay documentados, hay denuncias hondureñas y podría haberlo, o sea, estamos hablando de una guerra, ¿no? Bien, pero del lado hondureño hacia El Salvador, yo me acuerdo que vinieron unos aviones a volar sobre Ilopango y se decía que tenían como blanco precisamente las represas hidroeléctricas del país. Vino una escuadrilla de 4 aviones corsarios hondureños a atacar Ilopango. Traían una bomba cada uno de 500 libras, 4 bombas. Las 4 las lanzaron en Ilopango. Una no explotó. Otra, antes de que el avión la lanzara, la artillería antiaérea salvadoreña se la desprendió con todo y su soporte de portabombas y la bomba cayó en una de las pistas sin estallar. Solo 2 bombas estallaron. Una estalló sobre una pista de concreto que, pues sí, el concreto aguanta todo, entonces el medio hoyo que hizo se reparó rápido. La otra bomba sí cayó en un hangar, destruyó una pared de un hangar y una pipa de agua que teníamos ahí cercana. ¿Cuántas bajas tuvimos del lado salvadoreño En ese ataque, de oficiales o de soldados? En ese ataque solo un paracaidista que con la bomba que reventó abajo del hangar, él estaba en su posición antiaérea y cayó y se golpeó. ¿Y ya en Honduras? Tuvimos alrededor de 200 muertos, pero con los heridos, con los desaparecidos y con los 28 prisioneros que nos hicieron en la guerra, yo he calculado en mi investigación que andábamos ahí entre 800 y 1.000 bajas, no muertos. Estaba hablando que los muertos fueron cerca de 200, ya. Los demás son heridos. Sí. Bien, cuando usted hace el balance de la guerra, en síntesis, ¿cuál es su apreciación, Mire, las guerras se miden por el objetivo que usted se propone desde el inicio. Entonces, yo he catalogado esta acción militar salvadoreña como una victoria pírrica. Fue una victoria porque derrotamos a las Fuerzas Armadas hondureñas en el campo de batalla, pero no logramos los 2 objetivos por los que fuimos a la guerra. Pero ustedes atribuyen esto básicamente a que cuando estaban listos para avanzar en el control mayor del territorio y de objetivos militares, entró la mediación de la OEA y eso obligó al gobierno y al presidente a retirar, dijéramos, a la Fuerza Armada de sus posiciones. El cese al fuego entró en vigencia a las 10 de la noche del 18 y a la 1 de la madrugada del 19 estaba pactado el lanzamiento de los paracaidistas salvadoreños en Jícaro Galán. Si esa operación aerotransportada se hubiese ejecutado, hubiésemos conquistado Choluteca, San Lorenzo, Nacaome, todo el sur hondureño y nos colocaba a unos 16, 18 kilómetros de Tegucigalpa, la capital del país enemigo. La inexperiencia de nuestros gobernantes, el mal asesoramiento que se le dio al presidente Sánchez Hernández sobre que estas sanciones económicas que se le iban a imponer a El Salvador por haber invadido Honduras, todo el mundo pensó que iban a ser de la noche a la mañana, que ya al siguiente día iban a aterrizar aquí los marines norteamericanos y nos iban a desarmar y todo eso. Entonces,
el gobierno de ese momento no supo valorar estratégicamente que las sanciones económicas tardan un tiempo y nosotros solo necesitábamos 48 o 72 horas más y hubiésemos quizás llegado a Tegucigalpa. Pero bueno, entiendo que fue el embajador Sevilla Sacasa de Nicaragua que encabezó esta misión de la OEA. ¿Es que los norteamericanos estaban detrás? ¿De dónde tuvieron el músculo, la fuerza para poder influenciar al gobierno salvadoreño? La presión norteamericana, pero debemos recordar que en ese momento Nicaragua nos traicionó, por así decirlo, porque Nicaragua estaba liderando esa acción a través de Sevilla Sacasa, pero fueron los que le mandaron envíos de municiones al ejército hondureño para que siguiera resistiendo. Y que era el cuñado de Somoza, Sevilla Sacasa. No, pues sí. Bien, por eso define entonces usted la victoria como una victoria pírrica, porque lo que se logró y se iba a lograr en el campo de batalla no se tradujo, dijéramos, en los objetivos de negociación. Y después, entiendo yo de eso, continuó el éxodo de los salvadoreños al Salvador hasta llegar aproximadamente a unas 100,000 personas, sí, ¿verdad? Que 97,000 fue el último conteo. 97,000. Y quedaron, y se expropiaron las propiedades, todo, se perdió y nunca hubo una indemnización ni nada. Nunca hubo eso. Bueno, la narrativa que usted nos ha expresado no tiene nada que ver con lo que los militares y los políticos y los medios de comunicación dicen en Honduras. Allá es totalmente diferente. Y dijéramos, el tema del Salvador es algo de la guerra, es algo que ellos llevan muy presente, y cuando hay un problema político interno, siempre lo sacan. Siempre comienzan a sacar el tema de El Salvador, y pareciera que ese es un factor de cohesión nacional. ¿Cómo se explica esto? Es la humillación. El gobierno y sus fuerzas armadas fueron humillados con la derrota frente a los salvadoreños. Entonces había que construir un discurso de la victoria para sus ciudadanos, o sea, para su consumo propio. Entonces los hondureños empezaron a hablar que invadieron El Salvador, que unas tropas de ellos llegaron a San Miguel, otras llegaron a Santa Ana, y que hasta que se firmó el cese al fuego, esas tropas se retiraron a su lado fronterizo. Usted, además de esta obra monumental, hizo otra que se llama Guerra El Salvador-Honduras Ilustrada, con el historiador David Spencer, donde hay mucha fotografía, hay una introducción, etc. Y precisamente es el libro que nos ayudó, estas fotografías, a ilustrar precisamente este programa. Usted en su exposición el viernes pasado hizo referencia precisamente a el humor de la guerra, que es un humor negro, porque hubo muchísimas caricaturas, muchísimas, no sé si pinturas, pero ciertamente hay un lado negro, cómico, jocoso ante esta tragedia que la verdad que vivimos, porque no se puede hablar sino de una situación muy dura, muy difícil, no solamente por lo que le sucedió a nuestros compatriotas, ¿verdad? Y a sus familias, pero también ir a la guerra es un acto muy difícil. Hubo mucho luto, mucho dolor en el mismo pueblo hondureño. O sea que esto es una tragedia en muchos lugares para ambos países. Lo único que nosotros nunca perseguimos a la minoría hondureña radicada en El Salvador como represalia. El luto aquí en El Salvador es más de los nacionales nuestros muertos y ejecutados allá en territorio hondureño. ¿Cómo usted, tratando de ser muy objetivo, fue al encuentro de oficiales y de historiadores hondureños? Cuando usted confronta su información, su análisis, sus tesis con ellos en privado, ¿cómo reaccionaban frente a esta interpretación, frente a esta narrativa que usted nos ha dado esta noche? La mayoría de ellos son unos furibundos nacionalistas que a fuerza de repetir sus mentiras y sus mentiras y sus mentiras las han convertido en verdades.
que ni sus propios documentos oficiales avalan. Ahí hay un estudio sobre las misiones aéreas de la Fuerza Aérea Hondureña que ellos publicaron en 1984, que son toda una farsa. Pero hay otros militares, yo señalo por ejemplo el caso del piloto hondureño que derribó a los 3 pilotos salvadoreños. Es un hombre que ya no se ufanaba de eso, que contó las incidencias, que me confesó que en el último duelo aéreo con el capitán Cortés estuvo a punto de derribarlo, le impactó su aeronave y solo fue gracias a que los cañones de él eran de 20 milímetros, muy superiores a los de 12.7 del salvadoreño, es que él fue capaz de derribar al piloto salvadoreño. Fue uno de los duelos aéreos, usted lo va a leer ahí en detalle, más extremos y duros, y demuestra que nuestros pilotos también estaban a la altura, pero sus máquinas no. Y los analistas internacionales, que hay historiadores norteamericanos, europeos, sobre esta mal llamada guerra del fútbol, la guerra de las 100 horas, que dicen que fueron 120, ¿coinciden más con la versión salvadoreña o con la versión hondureña? Lo que pasa es que como es primera vez que se saca a la luz pública el detalle de nuestras operaciones, entonces la mayoría de estudiosos afuera estudian la campaña aérea, porque la campaña aérea es quizás el elemento más positivo de los hondureños y son los que han construido sobre esa capacidad aérea su versión de Mientras triunfo. Lo fuerte para El Salvador fue la parte de La infantería. Así es. ¿Verdad? Bueno, el próximo domingo vamos a tener a 2 invitados, 2 historiadores muy reconocidos, para hablar sobre el origen y las consecuencias hasta la fecha de esta guerra entre 2 pueblos hermanos. Este es un tema donde El Salvador, sobre nuestros ciudadanos, adolecemos de información, de análisis, de conocimiento sobre uno de los acontecimientos más importantes de la historia nacional, y Focos considera un deber poder comenzar a llenar, aunque sea mínimamente, este vacío. Yo quiero agradecerle su presencia en Focos esta noche y felicitarlo por este libro que ha requerido mucho esfuerzo, mucha constancia, mucho sacrificio. A usted, licenciado, a Focos y a Canal 33. Mucho gusto. Y a ustedes, amigos televidentes, no nos cambie, hay mucho más contenido en Focos.